tengo el inmerecido privilegio de presentar a la joven, simpática y bella Nora, que nos rescatará del olvido un gran poeta. Muchas gracias por esta presentación tan cálida. Voy a ponerme los lentes. Déjate ver en tu desnudez. El mundo tiene necesidad de tu belleza para alejar los malos pensamientos, que son siempre pensamientos vestidos. Haz visible lo sublime sin importarse si provoca escándalo. No caerá el firmamento cuando caiga tu ropa interior y tu blusa. Solo en los países fríos los dioses llevaban tales indumentos. Después, en este Olimpo elegido por ti como morada, con las nuevas colinas de la urbe a tus pies, será elegido un palacio lleno de espejos, y en cada espejo una imagen tuya reflejada. Y allí tendrán lugar las ceremonias de Estado, los congresos, los exámenes finales, en presencia de la verdad desnuda. Este poema pertenece a Rodolfo Wilcott, que bueno, fue hijo único de matrimonio entre una argentina de origen italiano, Ida Romigiani, y un inglés, Charles Wilcott. Nació en Buenos Aires el 17 de abril de 1919, su padre era ingeniero. ¿Acaso quizás explique esto lo que le impulsó a él a estudiar esta carrera? Pero una vez que se recibió de ingeniero al año la abandonó, digamos, no ejerció. Su padre había abandonado a su esposa y a él cuando eran muy pequeños para irse a Inglaterra. Fue uno de los novelistas, cuentistas y críticos más singulares y uno de los poetas más puros de las letras italianas de las últimas décadas. Fue aproximadamente hasta fines de los años 50 uno de los más exquisitos poetas líricos argentinos de la generación del 40. A comienzos del 40, Wilcott irrumpió en la escena literaria argentina cuando recibió de manos del jurado que integraban Borges, Lanuza, Soto, el Martín Fierro por su libro de poemas y canciones. Tenía entonces 20 años, cursaba su cuarto año de ingeniería. A los 22 conoció a Silvino Ocampo, vio Cáceres y Borges. Él dice, estos nombres, escribirá años después, fueron la constelación y la trinidad de cuya gravitación saqué especialmente esa leve tendencia que puede advertirse en mi vida y en mis obras, a elevarme, aunque sea modestamente, por encima de mi gris. Humano, nivel original, Borges representaba el genio total, ocioso y perezoso, Bioy Cáceres la inteligencia activa, y Silvino Ocampo era entre ellos dos la síbila y la maga que les recordaba en cada movimiento y en cada palabra la singularidad y el misterio del universo. Bueno, fue un traductor incomparable de inglés, alemán, francés, español al italiano, y de las tres primeras lenguas, más de italiana al español. Cabe preguntarse por qué eligió el italiano para realizar su obra. Fue precavido y nos proporcionó la respuesta. Como escritor europeo, elegí el italiano para expresarme porque es la lengua que más se parece al latín. Es conocido el nombre y la trayectoria de Wilcott. Era un hombre de una vasta cultura, bastante aparentemente irónico en sus observaciones. Decía Bioy Casares, había compartido con Silvino Ocampo un viaje hacia Europa y decía Bioy que al principio cuando lo conoció como que no lo soportaba porque le parecía una persona que hablaba muy suavecito y que de repente en esa suavidad tiraba una ironía que podía matarte. Entonces, hasta que finalmente se hicieron amigos. En el año 55 se fue a Europa, a Italia, que permaneció allí hasta su muerte y escribió muchos libros, tanto de poesía como de relatos, como de novelas, que excelentes, voy a decir algunos.
para leer otro poema. El Caos, 1974, que apareció años después, La Sinagoga de los Iconoclastas, 1981, El Ingeniero, fue después también editado en 1997, libros de poemas y canciones. Bueno, y también lo importante es decir que fue publicado por grandes editoriales tanto italianas como francesas. Y voy a leer el último poema. Cuando tú, mi poesía, lees poesía, el cielo se oscurece con una luz verde. La gente huye de la orilla del mar por un presentimiento remoto de tormenta o de contraste entre los elementos. Se enarbolan chispas en los cables del tranvía y un gran silencio cae sobre la ciudad. Es la poesía que se contempla a sí misma. Lees palabras de un tiempo olvidado, de un presente que se derrumba sin tregua, velozmente en un pasado informe. Lees acerca de un rey, de coronas, jardines y guerras. Tú, que eres la corona de cada imperio, y el jardín del mundo conocido, y la guerra de los sentidos de la naturaleza, lees. ¿Quién profesará mis versos en el futuro si digo ahora todo lo que vales? Y sucede en aquel momento que esos versos, como una flecha arrojada a los siglos, llegan un día a quien los inspiró. Y entonces la oscuridad verde se hace total. La gente se oculta, abrumada, y un silencio como de terremoto se alza a la luna sobre los castillos romanos, y todo vira lentamente al azul, mientras tú, mi poesía, lees poesía. No estés mucho tiempo lejos de mí, no estés mucho tiempo lejos de mí, si no querés que el recuerdo lo invada todo, y no dejes más lugar a la presencia. A menudo te veo bajo los árboles, te repiten las calles, la bañera, los cuartos, los discos y el mar. Es igual a ti. Te tengo aquí en los ojos como un aparato oftalmológico de precisión. Y también, si subo al techo te veo. No estés mucho tiempo lejos de mí. No querrás diluirte en el espacio infinito de mi vista que se extiende en los años, cuando estuvieras conmigo en el 39, o cuando te aburrías en la Torre de Londres, llena de hierros negros en el 51. Y ayer, en el Valle Escafarena, que ni siquiera te pareció lindo. No querrás diluirte en el tiempo infinito. No estés mucho tiempo lejos de mí. Bueno, poeta de recuerdo. Gracias, Nora. Bueno, ahora van a tener no el privilegio, sino la paciencia de escucharme. Voy a recordar y leerles algo de un gran poeta brasileño, Carlos Drummond de Andrade. Hay una traducción que hizo noticia, hizo época, pero no recuerdo quién era el traductor, pero del libro Mundo, Vasto Mundo, que publicó la editorial Losada. Por supuesto que es inhallable ahora esa publicidad. Realmente fue uno de los grandes poetas de Brasil, y no voy a cansar con la obra de que es reconocida mundialmente. Además, un hombre muy íntegro en su vida literaria y su vida personal. Él estudió farmacia, pero nunca le interesó la farmacia, le interesó la poesía. Bueno, tuvo una sola hija que se casó con un argentino de apellido Graña. Luego se separaron, se divorciaron, sobre todo vinculado por esa razón a nuestro país. Bueno,
Fíjense que él murió 12 días después que falleciera esa única hija. Y lo que les voy a leer es verdaderamente una teoría poética, pero tan hermosa, y no se fijan que no tiene nada que ver con lo académico, ¿no? Así que paso a leerla. Búsqueda de la poesía. No hagas versos sobre acontecimientos. No existe creación ni muerte mediante la poesía. Ante ella, la vida es sol estático. No calienta ni ilumina. Las simpatías, los aniversarios, los incidentes personales no cuentan. No hagas poesía con el cuerpo. Es excelente, completo y confortable cuerpo, tan contrario a la efusión lírica. Tu gota de bilis, tu careta en la oscuridad de dolor o de goce, son indiferentes. Ni me reveles tus sentimientos, que se aprovechan del equívoco y pretenden llegar muy lejos. Lo que piensas, lo que sientes, eso todavía no es poesía. No cantes a tu ciudad, déjala en paz. El canto no es el movimiento de las máquinas ni los secretos caseros. No es una música oída al pasar, el rumor del mar en las calles junto a la línea de espuma. El canto no es la naturaleza, ni los hombres en sociedad. Para él, lluvia y noche, fatiga y esperanza no significan nada. La poesía no saque poesía de las cosas, suprime sujeto y objeto. No dramatices, no invoques, no indagues, no pierdas tiempo mintiendo, no te odies. Tu yate de marfil, tus zapatos de diamante, tus mazurcas y supersticiones, tus esqueletos de familia desaparecen en la curva del tiempo, son algo inservible. No recompongas tu infancia sepultada y melancólica. No osciles entre el espejo y la memoria en disipación. Si se disipó, no era poesía. Si se quebró, cristal no era. Penetra sordamente el reino de las palabras. Hay cierta frescura en la superficie intacta. Helos solos y mudos en estado de diccionario. Las palabras. Convive con tus poemas antes de escribirlos. Ten paciencia si son oscuros. Calma si te provocan. Espera que cada uno se realice y se consuma con su poder de palabra y su poder de silencio. No fuerces al poema a que se desprende del limbo. No recojas del suelo al poema perdido. No adules al poema, acéptalo. Como él aceptará su forma definitiva y concentrada en el espacio. Acércate más y contempla las palabras. Cada una tiene 1000 caras secretas bajo una cara neutra y te pregunta, sin interesarse en la respuesta, pobre o terrible, que le dieres. ¿Trajiste la llave? Fíjate, vacía de melodía y de concepto. Ellas se refugian en la noche. Las palabras, húmedas todavía, impregnadas de sueños, ruedan en un río difícil y se convierten en desprecio. Muchas gracias. Ahora convocamos
convocamos a los poetas que van a leer. No, la presentación del libro. Perdón, me equivoqué. El programa que tenemos. Vamos a presentar el libro de Susana Castaño, Extranjera en la intemperie. Por lo tanto, convocamos a que la van a presentar María Amelia Díaz y María del Mar Estrella. No, lo que pasa es que no veo bien. En realidad el libro es de Amelia Díaz y de Susana Castaño y lo va a presentar María del Mar Estrella, ¿no? Extranjeras a la intemperie es la obra. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Y antes que nada, muchas gracias por convocarme, porque ella sabe que a mí no me gusta, yo no sé presentar, pero con ella los he hecho con mucho amor. Y esto fue escrito el año pasado, en el 2015, pero bastante actual como empieza. En este mundo globalizado, donde las guerras, el hambre y el odio expulsan a los seres hacia una intemperie devastadoramente inhumana, encontrar a dos mujeres que jamás compiten entre sí y comparten su bandera literaria es una gran alegría. Susana Castaño y María Amelia Díaz, amigas entrañables, se atreven, como aquellas inolvidables Thelma y Luis, a un salto común, pero no hacia la muerte, sino hacia la vida. Y lo hacen también a dúo en un diálogo poético, personal y armónico, anunciando su extranjería a la intemperie. Según dice el María Moliner, extranjero se aplica a las personas y cosas de un país que no es el propio del que habla. El mundo o cualquier parte de él situado fuera del país de la persona de que se trata. Para mí, ellas, no sé si son extranjeras a la intemperie, para mí son residentes privilegiadas de esa intemperie común que es la palabra, la poesía, morada de poetas vagos, maleantes y metafísicos. Una vez dicho esto, paso al umbral de este libro que hoy nos convoca. Es esta una afirmación de pura alabanza, de pacto amistoso, de hermandad de palabra. Susana Castaño abre con su antología poética, donde nos recibe un contundente "qué extraña vocación la mía", de arrancarme el corazón y entregarlo a un ángel ungido de locura. Impresionante definición de pertenencia. Seguramente otros sabrán encontrar palabras más altas y certeras para definir este libro. Las mías son muy someras, muy limitadas. A mí me toca emocionarme con él, sentirlo, escucharlo con el asombro intacto. Susana va con el dolor oblicuo de Frida hacia un centro de vida que alumbra el espectáculo, y es esa honestidad cabal la del poema A la mujer que fui. Ella se pregunta: ¿dónde está esa niña que se llenaba con pupilas tatuadas de cielo? Poemas que caen en el alma como un maná de belleza despojada, un viento de oxímoron sonoros que nos ayudan a ver y comprender. Poeta de hondura silenciosa, Susana Castaño. Sacerdotisa y víctima, se inmola en el altar terrestre de la poesía. En la segunda parte de esta antología, para mí la más plena, Susana afirma que el hogar es incorpóreo, no tiene patria, es intemperie. El hogar como intemperie. Por eso su palabra, voz en acecho, pregunta a lo que ama y amó: ¿cómo es lo que desde aquí llamamos eternidad?
Galeano, en el libro de los abrazos, pone como epígrafe la denominación latina recordis, que significa recordar, volver a pasar por el corazón. Y eso hace Susana. Vuelve a pasar, a tejer una y otra vez sus sentimientos, agradeciendo a los seres, a sus amados animales, amigos fieles y a la vida. Ella lo dirá con belleza: animales ternura que llevan en sus patas todo el amor que crece en los caminos de la tierra. Este amor de la poeta por los animales me trae también aquel de Olga Orozco hacia su famosa gata Berenice, a la que Olga le escribió todo un libro, los famosos cantos a Berenice. Y también con Olga comparte su pasión por lo entrañable y lo imposible. Su poema a Pilar, tan absolutamente conmovedor, es uno de los que más me conmovió a mí. Hermana no nacida, hoy septiembre trae caminos de luz para encontrarte. Hay muchos caminos de luz en Susana Cataño que juegan en el límite desconocido, caminando hacia la lejanía del destiempo, hacia el santuario donde esperan las distintas máscaras del día. A veces la eternidad pesa como destino humano y otras veces es contemplación de ese Dios vencido que duerme su último sueño. Hace muchos años que nos conocemos y poema a poema, libro a libro, he celebrado su talento poético, su sinceridad, su valentía, valorando su obra. Después conocí a la querida María Amelia, su calidez humana, su energía positiva. Aquí en este libro ella titula su aporte Diario de la lluvia, y esto me hizo evocar a ese libro magnífico de Santiago Cobaldó, que se animó a escribir una biografía de la lluvia. Solo Santiago escribe eso. En este bellísimo diario, María Amelia abre con: la luz se volvió gris frente a los vidrios que nos empañan de adiós la lejanía. Para María Amelia la poesía es una lluvia, un desprenderse gota a gota que libera sus alas en una búsqueda a veces difícil y ardua, pero necesaria. Los poemas de este diario son hilos delicados, traslúcidos, que engarzan los poderosos latidos de un corazón que se abre como una flor carnosa y estalla en mitades sobre el mundo. Hay también un hermoso verano en Villa Gesell dedicado a sus hijos que emociona con su aroma perdurable. A veces la lluvia de la vida es hermosa y suave, y otras, dice en su poema, travestida en granizo, clava en los pétalos azules de los lirios sus terribles uñas de granizo. Algo que confraterniza con los poemas de Susana. Un brevísimo in eternum, en su perfecta epifanía, cincela emotivamente una fecha que mora en la casa de cita de las estrellas. Pasajera de una lluvia que vuelca a sus agradecidos lectores, sobre sus agradecidos lectores, María Amelia desgrana su tarea de barrer la penumbra, fecundar la hojarasca, e invoca a su madre, aunque sabe que es imposible leer la respuesta en el reverso del cielo. Y susurra un discreto deseo, que a mí también me conmovió mucho. Alguien, alguna vez, espero, lo deseo, podrá encontrarse en mi poema. No dice encontrará mi poema, sino que nos encontraremos nosotros en su poema, y eso es una generosa diferencia. He aquí dos voces personales, intensas, distintas, una hecha de sombra luminosa, la otra de luz en la penumbra. Espejos paralelos, cada una guarda reflejos de la otra, visiones compartidas. Así como dos ríos que fluyen y se enlazan en un abrazo de mar a la deriva, ellas brotan del impulso de dar,
del anhelo de ser testigos voluntarios de la existencia. En este teatro universal del mundo tan lleno de vanidades y de envidias, Susana Cataño y María Amelia Díaz intercambian libre, espontáneamente, sus máscaras de tragedia y comedia. Juegan a compartir sus roles. Entonces me pregunto, vuelvo a preguntarme, ¿son Susana y María Amelia extranjeras a la intemperie o residentes privilegiadas? Como miembro adherente a la contradicción humana, pienso que ambas cosas, de allí nuestra gratitud hacia ellas. Extranjera marca una alta cima de habitada intemperie. Que sigan allí por mucho tiempo, dos voces, dos mujeres, dos latidos distintos y valiosos, y un destino común, la poesía. La verdadera poesía, aquella que no clama con soberbia plañidera ni urde laberintos mediáticos, sino esa poesía de puertas abiertas a los otros, donde mora la humildad de la gracia, el valor del talento. Y ahora, yo no sé hacer preguntas ni nada por el estilo, eso lo dejo para talentosos como Osvaldo Rosnos y que es mi hermano de la palabra, pero me gustaría, María Amelia, que dijeras algunos poemas y yo voy a leer porque hoy María Susana Cataño no pudo venir y quiero que te presente su poesía. Dos poemas cada uno. Dos poemas cada uno, perfecto. Sí, no hay ningún problema. ¿Querés empezar vos con los de Susana? Sí. ¿Tenés el micrófono? No hay ningún problema, a veces se pierde el tiempo en tantas cosas. Por eso, 20 minutos nos dijeron. Entonces, tal vez, el hogar esté aquí, en estas hojas, en las palabras, en la herrumbre del pez, en el ojo de la arena, en el espacio que solo existe en mí. En el hábitat de mis manos tal vez esté, en la lágrima yerma y la cruz salpicada de sangre y carbón. Un índice señala caracoles, la luna se transforma en gotas negras, semillas misteriosas, serpientes marinas. Forman el hogar el brillo de una risa, monjes de caravanas tristes, pavesas que salpican heridas y tormentas. El hogar no tiene patria. El hogar es incorpóreo. Ruedan cometas apagados por la pendiente de la angustia. El hogar es intemperie. Te dejo los demás poemas a ti. No faltaba más porque si es tampoco el tiempo. Bueno, buenas noches, gracias a la gente de Café Literario Antonia Riverti por este espacio. Gracias María del Mar por sus hermosas palabras y por volver a presentar este libro. Y una disculpa de Susana, que como se atrasó por el feriado, ella tenía preparado venir el viernes anterior y no pudo. Y la otra, que respecto a mi nombre, cualquier parecido con la realidad es una ficción. Repartí un bolso. Amañanece con un ritmo de agua y es la lluvia que despierta los cristales, música de caireles para limpiar la calle gris rosada. La lluvia me descubre tejados imprecisos y le dibuja contornos al olvido, veredas eternas que se alejan chirriando en los zapatos, cuadradas casas blancas y algún jazmín fugado desde inciertos jardines que el viento recupera. Detrás, un paraíso transparenta la torre de la iglesia y me aleja de la calecita y la plaza
girando en un vórtice de pinos. Cuando la lluvia agote su jornada, cuando termine de fregar los muros y el follaje, cuando el ocaso encienda el límite impreciso de azoteas, en el fondo de naranja que vira hacia los matices de la noche, doblará el olvido con prolijidad estos recuerdos para guardarlos entre las naftalinas del tiempo. Allá, donde archivamos la infancia que un día nos probamos. El azar o el destino, vaya a saber cuál, mi querido Borges, me trajeron un día de lluvia esa esquina donde conviven Manso y Castelnuovo. El aguacero cae gris y alborotado, chaparrón y de a ratos garúa, según se antoje. Pasan ómnibus alborotados con gritos de fútbol, esta vez rojo y azul y pura algarabía. Una pareja de morenos abrazados y sin paraguas, un porteño nostálgico que se va por la vereda y fuma un pucho encendido debajo del agua. Y yo, detrás de esta vidriera, milanesa a caballo y con fritas, esta vez sin importar el colesterol o la silueta. Y este chaparrón con todo y de a ratos que desviste la esquina de San Juan y Boedo, Buenos Aires. ¡Bravo! Otro más. Susana, vamos a leer. De uno de Susana que leíste uno solo. Bueno, como hemos leído uno solo de Susana, yo voy a leer este, que yo sé que a ella le gustaría mucho, porque ustedes, quienes la conocen, saben que ella ama muchísimo los animales, y tuvo un largo duelo con una perrita que ella quería mucho, que se llamaba Fresia, y este poema se lo dedica a ella. En realidad es poesía en prosa, para Fresita. No te he buscado para llorar mi pena, ni para decirte que nos esperan nuestros árboles, ni para que duermas conmigo el sueño de este día. Sabemos nadar en el gris de una nube baja y espesa. Sabemos del azar, que el mar no se detiene. No te he buscado para que atrapemos olas furiosas, playas, o para que veas que me estallan de llanto los ojos. Quiero encontrarte para renovar el sol de la esperanza, porque hoy me duele el viento.